Y bueno, presentándome, soy el doctor Samuel Dichter. Bienvenidos todos, agradeciendo mucho por la invitación y a aquel por este espacio. Espero todos se encuentren bien desde su casa, su oficina, el consultorio o donde se encuentren. Y buenísimo, espero estén preparados para una plática y que tiene como título Simplificando la odontopediatría restauradora. Yo soy odontopediatra y les voy a platicar diferentes formas para simplificar esta odontología u odontopediatría, en mi caso, rehabilitadora o restauradora. Como profesional de la salud y más como odontopediatra, no puedo empezar a hablar sobre cómo vamos a restaurar sin hablar de esta enfermedad que tanto le hemos trabajado y día a día nosotros como dentistas generales, odontopediatras o cualquier tipo de especialidad, la conocemos. Pero desgraciadamente, toda la vida nos hemos encargado de tapar, sin prevenir y sin darnos el tiempo a hacer un buen diagnóstico. Entonces, antes de explicarles con qué material podemos simplificar, con qué material dejar una obturación perfecta, hay que darnos el tiempo de diagnosticar bien. Entonces, la caries, con el paso del tiempo, ha ido cambiando su definición y ha ido cambiando la manera de ver el tema de caries. La caries no es una enfermedad, primero. La caries no es genética, no es hereditaria, ¿ok? Y no es que tenemos 15 caries, 20 caries, sino existe una sola enfermedad que es caries. Y se va a dar por una disolución química, por un evento metabólico que se va a dar parte por el biofilm que se encuentra. Y toda esa placa dentobacteriana. Y es la interacción de estas bacterias en un tejido duro como el diente y que va a presentar un proceso, un signo o un síntoma que además de estar en esta boca con el biofilm se va a presentar y va a interactuar con diferentes cosas como es la dieta, la saliva y la cual debe de ser actuada y debe de ser interpretada a nivel individual. Entonces, lo vemos, la caries es una enfermedad. Está mal dicho, tiene 5 caries el paciente, o tiene 10 caries el paciente. Tiene una sola, que es la caries dental, pero en efecto tiene más lesiones de caries. Y al nosotros poder interpretar esto, vamos a hacer un mejor diagnóstico y vamos a poder ayudar al paciente a prevenir dicha enfermedad. Lo que nosotros vemos como el hoyito, vulgarmente dicho, o como una cavidad, o como una mancha blanca, es el signo o síntoma que ya muestra que nuestra boca está enferma. Esta lesión cariosa es la manifestación de esta enfermedad, que puede ser clasificada como una lesión de mancha blanca no cavitada o como una lesión cavitada. Para nosotros, ayudar a prevenir este tipo de enfermedad, tenemos diferentes tipos de prevención. La prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. ¿Cuáles van a ser las diferencias? En la prevención primaria, la enfermedad no está establecida. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos una buena tipo de prevención primaria? Nosotros ya darnos el tiempo de explicar todos estos factores de riesgos, cambiar hábitos, dar prevención, dar técnicas de cepillado, tipos de pastas dentales, hilo dental, todo esto. Y la secundaria es cuando ya hay una lesión y no necesitamos agarrar nuestra pieza de alta o de baja velocidad y hacer una cavidad. Si no, podemos remineralizar con agentes remineralizantes, pastas dentales, barnices de flúor,
o colocando un sellador. La línea entre una prevención primaria y una secundaria va a ser un poquito más gruesa. En cambio, entre la secundaria, que ya establecimos que hay una enfermedad o hay un signo, síntoma o una lesión de esta misma, va a ser una línea delgadita. En la prevención terciaria ya tenemos establecida una enfermedad, que ya hay una lesión, que tenemos que actuar con algún tipo de pieza, tenemos que abrir una cavidad y tenemos que sellar para que esta no progrese más. Esta fotografía me fascina y me encanta y me gusta enseñárselas a todos ustedes y a mis alumnos también. Entonces, tenemos diferentes tipos de progreso. Y esta fotografía, si nosotros se la enseñamos a cualquier paciente, lo van a tomar como el ciclo de vida del diente, donde nace, pareciera que se reproduce esta enfermedad y muere el diente, pero no debe de ser así. El ciclo del diente no es así. El ciclo del diente se debe dejar que progrese su diente naturalmente, sin ningún tipo de enfermedad. Y aquí es donde nos preguntamos en qué momento debemos actuar. Y en qué momento debemos restaurar. En qué momento debemos de atacar ese tipo de bacterias, o en qué momento debemos de nosotros agarrar nuestra pieza y restaurar ese diente. Vamos a realizar un ejercicio mental todos. Voy a pasar un poquito más rápido, pero todos en casa o en el consultorio o en donde estén, vamos a encontrar las 10 diferencias entre el changuito que está a su izquierda y a su derecha. Y lo vemos claramente, nos vamos a detener 30 segundos para analizarlo bien. Vemos el plátano, su sonrisa, el pelo, las hojas de la palmera, el codo, los arbustos, el pasto, las piedras, su cola, otra vez el pasto. Y de esta manera nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Analizando. Nosotros debemos actuar, como les dije, de manera individual. Les debemos dar el tiempo para poder analizar bien y encontrar las diferentes cosas que vemos en el diente. No nada más llegar y contar. Tiene, en mi caso, como soy ortopediatra, tiene 20 dientes primarios y está todo bien, listo, te veo en 6 meses. No, sino que tenemos que tomar a la boca y a la persona como un todo, dar prevención, ir viendo, porque podemos encontrar en una boca diferentes tipos de lesiones, inclusive lesiones de mancha blanca, o podemos encontrar defectos de desarrollo de estructura, de calidad o de cantidad, como una hipomineralización y una hipoplasia, y vamos a actuar de manera diferente. Y ya tenemos muchos protocolos de ayuda para saber, como es el ICDAS, para saber si hay una lesión que hay que abrir o hay que remineralizar, o si tenemos una lesión que podamos sellar y que no debemos agarrar nuestra pieza y quitar todo esto, no. Simplemente observar, remineralizar, actuar o inclusive restaurar. Y sí, también la lesión de caries la podemos encontrar de diferentes maneras. No solamente una lesión activa, sino una lesión arrestada, que tiene sus diferencias. Y sobre todo, como dije, ver al paciente como un todo. Encontrar qué es lo que está pasando, qué estamos haciendo mal y educar. Entonces también encontramos, por ejemplo, este asesor de riesgo de caries para ver qué es lo que está pasando y llenarlo. Te toma 2 minutos mientras das tu historia clínica y ver qué es lo que está sucediendo para saber si el paciente tiene un factor de riesgo alto, moderado o bajo. Y así poderle dar la mejor atención al paciente. Entonces, regresamos a esta imagen y vemos dónde tenemos que actuar. ¿Dónde tenemos que actuar? Desde la salida del diente, dando prevención y ir observando el tiempo que se recomienda al paciente. Si es un paciente de bajo riesgo, irlo monitoreando y ir viendo su cepillado, todo. De mediano riesgo, a lo mejor no lo voy a citar
cada 6 meses o cada año, lo vas a estar cada 3 meses para ir observando, remineralizando con algún barniz, modificando la técnica de cepillado, si necesita que colocamos algún sellador o ir restaurando. Y ahí va la pregunta. Siempre estamos en busca de un material ideal. Pero ¿cuál es el material ideal? Y a mí me pasa mucho a los que están aquí en México y vienen a la MIC, que será en noviembre, del ADN, y que es una feria dental impresionante. Y vamos, y a mí me marea ir. Me gusta ir porque veo materiales nuevos. El ir, ver diferentes materiales, que este sirve para otro, el otro sirve para otro. ¿Cuál es el material ideal? Dejando a un lado si es biocompatible, si es bioactivo, que si voy a utilizar un ionómero para algo, una resina para algo. Siempre el material ideal es el que mejor se ajusta en nuestras manos. En la odontopediatría, que tenemos que trabajar rápido, que tenemos que hacer tratamientos muchas veces con niños, tenemos que hacer muchas veces tratamientos restaurativos traumáticos. Entonces, el material ideal va a ser el que mejor se ajuste a tus manos, que te permita trabajar rápido, que te permita trabajar bien, darle al paciente lo que necesita, no lo que nosotros necesitamos. ¿Okay? Entonces, por ahí, de 1996, nos encontramos con diferentes cosas. Un segundito que voy a mover esto. Cedillo era nuestro presidente, y empezaba la ruptura del ADD, eran las Olimpiadas de Atlanta, salía el Nintendo 64, las Spice Girls estaban de moda, y este era yo, pensando en todo menos en odontología. Pero hay un gran descubrimiento en 1996, que fue la primera resina fluida de la marca, que era Revolution. Y sí, como su nombre dice, era una revolución en el mercado. Entonces, vamos a empezar a hablar de resinas fluidas. ¿Qué era lo que buscaban en ese entonces? Una mayor fluidez, una mayor fuerza, una menor contracción, una radiopacidad para que en tu radiografía se viera bien tu resina, cómo sellaba, un buen color, una buena estética y un buen pulido. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Quitan parte del relleno y aumentan una matriz orgánica. Para entonces tener una resina fluida y llegar a todas partes que necesitamos cubrir. Y sobre todo, que sea biocompatible. Entonces aquí, dentro de esta plática, voy a dejar diferentes artículos que con mucho gusto luego me pueden buscar y me pueden hacer llegar y se los puedo pasar con muchísimo gusto. Entonces, dentro de las revisiones, ¿cuáles son las ventajas de una resina fluida? Una resina fluida llega a cualquier parte del diente. Y sí, como nosotros no hacemos ya cavidades como hacía G.B. Black, en ese entonces, que tenemos que hacer una clase 1 perfecta con una cola de Milano, ya no, sino que ya vamos haciendo cavidades según lo necesite. Entonces, con estas irregularidades podemos llegar a cualquier tipo de capa. También la habilidad de formar mínimos capas del diente. ¿Qué quiere decir? Que esta resina fluida la podemos utilizar hasta 2 milímetros. Tiene una gran flexibilidad. Entonces, en áreas como cuando tenemos fracciones o en áreas cervicales, esa flexibilidad ayuda para mantenerse esta restauración en boca. Es radiopaca, y también está disponible en diferentes colores. ¿Cuáles son las desventajas que encontramos? Que sí, al tener menos relleno, va a haber una mayor contracción a la polimerización y puede tener menos propiedades mecánicas. Y esta es la propiedad o la ventaja que más me gusta de una resina fluida, el self-leveling. ¿Por qué?
porque nosotros la vamos a colocar y esta resina se va a ajustar solita al diente y se va a nivelar por completo. Entonces, este es otro esquema de las ventajas y desventajas. ¿Qué usos le damos a las resinas fluidas? De base o liner cavitario. Entonces, de base o liner cavitario es una buena propiedad o una buena ventaja para su uso. ¿Por qué? Porque la podemos poner en el piso de nuestra cavidad y va a llegar a todo. ¿Qué es lo que buscamos cuando nosotros hacemos una restauración? Un buen sellado. Entonces, al tener esa flexibilidad, vamos a encontrar que la resina fluida va a poder llegar a todas partes y vamos a tener un muy buen sellado. Entonces, en diferentes artículos, por ejemplo en este, que lo comparan con un ionómero de vidrio, muchas veces el colocar el ionómero de vidrio es un poquito más complicado y al colocar nosotros la resina fluida, vamos a llegar a todas partes teniendo un buen sellado. Y al colocarlo en una menor cantidad, que sean 2 milímetros, no vamos a tener este problema que tenemos de la contracción. ¿Cuál es una de las desventajas de base o liner cavitario? Que para colocar una resina fluida, antes teníamos que grabar el piso. Entonces, nos estamos contraindicando cómo lo vamos a usar como base para proteger nuestro complejo dentino pulpar si tenemos que grabar. Si no, que vamos, nosotros al grabar, no vamos a proteger la pulpa, sino vamos a dañar. Como material restaurador del segmento posterior o del segmento anterior, nos va a ayudar mucho, pero siempre y cuando lo coloquemos como como una resina de 2 milímetros, como un sellador invasivo, como una resina que nada más lo estamos yendo al esmalte. ¿Okay? Al ser elástico, ¿okay? Va a contrarrestar ese factor de su rigidez. ¿Qué otro uso lo podemos meter como sellador de fosetas y fisuras en sustratos dentales no cortados? Pero ¿qué encontramos aquí? Que siempre al colocar una resina fluida que tiene aproximadamente de 30 hasta 70% de relleno, no iba a filtrar bien, y no iba a sellar bien, y no iba a ingresar en esas fosetas y fisuras bien. Entonces, siempre nos daban este artículo de Coanipar, nos daban indicación de para tú colocar una resina fluida como sellador de fosetas y fisuras, habría que preparar mecánicamente esa porción oclusal donde queremos colocar nuestro sellador. ¿Okay? Entonces, en diferentes artículos, Jatibovich-Kaufman también dice que los selladores sin relleno van a tener un mejor porcentaje de éxito que una resina fluida. Entonces, vemos diferentes aplicaciones de estas resinas fluidas, ¿no? Y en comparación de otros. Este es un buen cuadro sinóptico donde nos habla de todas las opciones y usos y nuestras deficiencias que podríamos llegar a tener. Entonces, poco a poco vamos eliminando sus usos. Entonces, muchas veces tenemos resinas fluidas en el cajón y ahí se quedan y no las usamos, pero hoy en día vamos a ver lo asombroso que es usar una resina fluida. ¿Y qué pasos teníamos para colocar una resina fluida? Primero, había que grabar, quitar todo este grabador, este ácido grabador, limpiar bien, colocar nuestro adhesivo, esparcirlo y que se evaporara, colocar nuestra lámpara de fotocurado y también después nuestra resina fluida y otra vez fotocurar. 7 pasos. Para mí 7 pasos en un paciente pediátrico es muchísimo. Y seguramente en un paciente adulto también puede ser muchísimo.
Entonces, Kerr lanza esta resina Diet Flow, que también, como fue en el 96 revolucionaria, esta es todavía más revolucionaria. ¿Cuáles son nuestras generalidades de esta resina Diet Flow? Es autogravable y autoadherente. Entonces, de esta manera, nos quita todo esto de hay que grabar el piso de nuestra cabina. ¿Ok? Entonces, increíble, la podemos usar como una base. Es tixotrópica. ¿Qué significa? Que nosotros podemos ejercer presión sobre esta resina con esos pinceles que vemos, se vuelve más fluida todavía, lo que nos permite llegar a todas partes de la cavidad. ¿Y qué significa esto que sea tixotrópica? Que a nosotros ejercer la presión se vuelve más fluida, paramos la presión y vuelve a su estado natural. Pero el opaco tiene una gran fuerza adhesiva esmalte y dentina y sobre todo vamos a ahorrar tiempos operatorios. Y lo que dijimos, se vuelve un material ideal. ¿Cómo funciona esto que sea autogravante? Dentro de la química o dentro de la composición de esta resina se colocaron ácidos bajos, como los tenemos en diferentes adhesivos universales, que hace que grabes tú la dentina, que de esta forma tú no tengas que colocar tu grabador y quites ese lodo dentinario, sino al revés, siendo mínimamente invasivos, no utilizarías presas ahí, esta resina se adhiere al barro dentinario. Y de esta manera vamos a tener una mejor adhesión. Y acuérdense, ¿qué nos va a garantizar nuestro éxito en nuestra restauración? El sellado. Y siempre nuestra frase de éxito va a ser seal is the deal. O sea, significa que nuestro sellado va a ser lo más importante. Entonces, ¿qué pasos para colocar el Diet Flow? Grabamos, colocamos y quitamos el grabador con agua y aire, colocamos nuestra resina fluida Diet Flow y fotocuramos. El grabado únicamente va a ser en esmalte, no en dentina. Y aunque los fabricantes muchas veces sugieren no grabar el esmalte, siempre hay que tener un tratamiento adecuado al esmalte. Es un grabado selectivo. Son 4 pasos en lugar de 7. Entonces, ¿qué indicaciones nos dan? Restauraciones clase 1 y clase 2 pequeñas. ¿Ok? Aquí vemos el protocolo. Que aquí, por ejemplo, no graban. Para mí siempre es muy importante hacer un grabado selectivo nada más del esmalte. Colocarlo, ejercer la presión, llevarlo por todas partes y que sea de 2 milímetros. Luego vamos a colocar nuestro fotocurado con nuestra lámpara de polimerización y vamos a pulir. Entonces, aquí vemos un video, por ejemplo, aquí que usan la pieza, hacen la cavidad clase 1, donde podemos colocar como restauración nuestro Diet Flow, se coloca, lo van ajustando con la misma punta. Acuérdense que tienen que ser capas no mayores a 2 milímetros. Y se ejerce la presión para llevarlo a todas partes y que se vuelva tixotrópico. Y así tener un gran sellado. Y posteriormente va a venir la polimerización. ¿Qué otra indicación nos da el fabricante? Como vaso, como el aire. Entonces, después de, por ejemplo, quitar esa amalgama, ¿okay? Estos videos son de la casa comercial, porque se quita, se limpia esta amalgama que está desajustada. Voy a adelantarle un poquito para que alcancen a ver bien todos los videos. Y se pone como una base el Diet Flow. Ya no hay necesidad de grabar en dentina.
Simplemente vamos a colocar nuestro Diet Flow como una base y vamos a garantizar un buen sellado en el fondo de la cavidad. Obviamente que si tenemos una cavidad muy cerca a pulpa, utilizar otro material como liner y luego poner esto como base. Y listo. Vamos a garantizar un éxito en esta restauración. Como sellador de posetas y fisuras. ¿Okay? Entonces, como sellador, aquí lo que nos dice es limpias, colocas como sellador, lo llevas a todas partes de tus fosetas y fisuras o de tu plano oclusal y luego checas la oclusión. ¿Okay? Y sí, como decía en los artículos de Kwon y de Hatibovich, tenemos que hacer una preparación mecánica. Hoy en día vamos a demostrar que no necesitamos hacer una preparación mecánica. Y como buen ortopediatra, para mí la fresa, y como deberíamos de ser todos de mínimamente invasivo, que es hacia donde vamos, no abrir o no desgastar diente que no es necesario. ¿Para qué hacerlo? Entonces aquí lo preparan con la fresa y colocan el material. Entonces, ¿qué son los selladores de fosetas y fisuras? Son un material de resina que se coloca en la superficie oclusal de los dientes posteriores. También se puede poner en superficies palatines, por ejemplo, de dientes anteriores permanentes. Y para ahí prevenir la acumulación de placa dentobacteriana y sellar y prevenir una lesión cariosa. Durante el tiempo y durante la historia tenemos diferentes, o sea, hay los polimerizables con luz ultravioleta, teníamos los autopolimerizables, los fotopolimerizables con luz visible, ¿ok? Los que llevan flúor y se clasifican por esto, por su polimerización, su composición, si liberan flúor o no, y depende del color, y hay transparentes inclusive. Entonces, ¿cómo yo coloco un sellador? Siempre, como les dije, hay que tratar el esmalte. ¿Por qué? Porque en el esmalte no solo tenemos puras propiedades inorgánicas, sino que también tenemos proteínas y también tenemos una matriz orgánica que hay que tratarla. Entonces, siempre colocamos para tratar el esmalte hipoclorito de sodio al 5.25 para limpiar todo esto. Y esto se llama una técnica de desproteinización. Y así tener un mejor patrón de grabado y poder tener una mejor adhesión. Entonces se limpia por 60 segundos con hipoclorito de sodio al 5.25. Irrigamos, limpiamos el hipoclorito. Grabamos, siempre tenemos que tener en el esmalte un grabado. Limpiamos con agua y aire. Colocamos nuestro Diet Flow, lo llevamos a toda la superficie con nuestro pincelito, nuestro microbrush. Hacemos que se vuelva tixotrópico y fotocurante. La desproteinización, que es un estudio del doctor Roberto Valencia y Roberto Espinosa. Entonces, con esta podemos tener una mejor estrategia para optimizar la adhesión, removiendo los elementos orgánicos de la estructura del esmalte y la película adquirida previo al grabado ácido. Con esto, que también es un estudio de la doctora Sandra Pérez, con esto lo que podemos ver es que tenemos un mejor patrón de grabado, que tenemos tres tipos de patrones de grabado. El tipo 1, donde vamos a liberar todo el centro de esos prismas del esmalte. El tipo 2, que liberamos la periferia. Y el tipo 3, que es uno inconstante o desorganizado. Lo que nosotros queremos tener para tener una mejor adhesión es el tipo 1. Entonces, como no vimos en la literatura un estudio que nos convenciera de usar el Diet Flow como un sellador de fosetas y fisuras sin tener que quitar este sin tener que hacer una apertura de las fosetas y fisuras o una fisurotomía,
nos dimos la tarea, junto con el doctor Rafael Alejandro Araujo Cruz y los doctores Roberto Valencia y el doctor Roberto Espinosa, de investigar. Entonces, hicimos esta investigación en donde medíamos y lo comparábamos el Diet Flow con un sellador de fosetes y fisuras con relleno convencional para ver qué era lo que pasaba. Entonces, vimos y analizamos todo esto. Agarramos 4 dientes y en el estudio se hizo por un solo operador para ver bien y que no haya ningún sesgo y ver cómo penetraba el sellador de fosetas y fisuras convencional contra esta resina fluida de Diet Flow. Entonces, estos son algunos cortes y vemos con este de Diet Flow que hay una buena adhesión y una buena penetración. ¿Okay? Y se ve que en el fondo de la cavidad, de la fisura, hay un buen sellado. Este es el grupo control, que se ve perfectamente sellado, se ve un sellado uniforme, pero su penetración es buena. Lo que necesitamos, un tamaño mediano, organizado y uniforme a los prismas del esmalte. Aquí vemos otro corte de esta sí que es Diet Flow también, y vemos cómo entra hasta donde queremos que entre, por ejemplo, con este tipo de fosetes y fisuras, perdón, en forma de Y, entran hasta abajo. Y vemos una penetración uniforme, organizada, de gran tamaño. Y este es otro corte del grupo control, que conforme vamos acercándonos, vemos gaps o espacios en el fondo de la fisura. Y esto es algo que nunca habíamos pensado o nunca habíamos visto, que hay una contracción. Este material que tiene un 6% de relleno tuvo una contracción donde se ve una perfecta penetración, pero la polimerización y estos problemas de la contracción que habíamos hablado, al no tener tanto relleno, va a traerse todo el desmán. Igual vemos esta ruptura. Entonces muchas veces pensamos por qué nos falló este sellador y ya vemos por qué muchas veces puede ser por una contracción. Entonces, ¿qué descubrimos? Resina fluida, Diet Flow contra un sellador. ¿Qué sabíamos? Todo lo que ya dijimos. Que no se podía poner o colocar correctamente como sellador, sino que había que abrir. Entonces encontramos que Diet Flow penetra perfectamente sobre fisuras profundas, similar a un sellador. Encontramos también que tiene, debido a esa tixotropicidad, puede llegar a todas las partes. La contracción era algo que no sabíamos, y al Diet Flow, al ser una resina fluida con un 70% de relleno, no presentó tal contracción, que inclusive la otra casa comercial o el otro sellador tiene muy buena adhesión, pero tuvo este tema de la contracción al tener un 6% de relleno. Y la preparación del diente. No tenemos que abrir este tipo de lesiones o de pigmentaciones en el diente, sino al nosotros preparar bien el esmalte, podríamos sellarlas únicamente. Buenísimo. Entonces, concluimos con esta resina fluida Diet Flow, que puede ser utilizada en diferentes usos y que es una ayuda y puede llegar a ser un material ideal. Vamos ahorita con las resinas Bulk Fill. La resina Bulk Fill no es algo nuevo, pero sí es algo que revoluciona el mercado. ¿Por qué? Porque las resinas Bulk Fill, en los 90, al ver que las resinas compuestas o empacables teníamos este problema de tanto tiempo de la técnica o del relleno o del color o lo que sea que fracasaban debido al factor C o al factor de contracción, crean las resinas autoempacables. ¿Qué significa bulk fill? Que las podemos colocar en gran cantidad. Entonces llegan las marcas, por ejemplo, la Ivoclar, que es la primera, o la Surfill de CDR, y se colocan en una sola capa.
Antes, lo que pasaba es que eran muy opacas. Hoy en día tenemos diferentes tipos y tenemos ya diferentes colores que las hacemos que se vean bonitas y que podamos colocarla sin ningún tipo de problema. Entonces tenemos las resinas bulk fill normales, las que se colocan como base, unas que podían ser fluidas, otras activadas y otras de curado dual. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de resinas? Lo que pasa es que ponemos, o se ponen más bien, moduladores a la contracción, que retrasan que se junten esos monómeros de la resina y hacen que la contracción sea progresivamente más lenta y no hay ese factor C para que se desprendan las resinas y mitiguen las fuerzas. Entonces, vamos a comparar entre incrementos, la técnica de incrementos a una sola colocación de bulk fill. La técnica de incrementos es de 2 milímetros de curado. Vamos a hacerlo en diferentes técnicas, que muchas veces no es tan claro cómo colocarla. En incrementos podemos colocar gaps o espacios, hay mayor estrés a la contracción, más tiempo, y es una técnica convencional. Bulk fill, 4 milímetros de curado, una técnica de sola una intención. También científicamente puede llegar a haber gaps o espacios, pero al ser en una sola intención podemos provocar menos espacios, hay un bajo estrés a la contracción por estos moduladores y menor tiempo, y es una excelente alternativa. ¿Qué me preocupa a mí como odontopediatra o como odontólogo general al colocar una resina bulk fill? La estética, que ya está solucionada porque ya no es tan opaca. El Depth Cure, que llegue tu lámpara de curado hasta el fondo de la cavidad y que seguimos bien. El estrés de la contracción, que ya lo vimos, que con estos moduladores o amortiguadores de los monómeros podemos crear un menor estrés a la contracción. Microfiltraciones, que al colocarlo en una sola intención, reducimos gaps y que llega al fondo de la cavidad sin dejar estos gaps o espacios. Entonces, en el 2011, que crea Sonic Fill. Y también revoluciona el mercado. ¿Por qué? Porque al haber diferentes tipos de bulk fill, crean esto que es Sonic Fill. ¿Qué a diferencia de la manera tradicional? Igual que son las otras bulk fill, es en una sola intención. Es un sistema muy fácil de aplicar en un solo paso y tiene buena adaptabilidad, manipulación, resistencia al relleno, poca contracción y es resistente a la flexión. ¿Qué hay de diferencia en esta Sonic Fill con las otras? En esta Sonic Fill es una resina bulk fill que se va a colocar con el sistema de vibración, que quiere decir que tiene una pieza, un compul, y se coloca a la manguera de pieza de mano de alta o de baja velocidad y se va a colocar vibrando. ¿Cuál es la diferencia o cuáles son dentro de estas ventajas de utilizar un Sonic Fill? Puedes utilizar un bloque de 5 milímetros, ¿ok? Es una resina nanohíbrida de un 83.5 de relleno, que aquí vemos los componentes. Hoy en día ya tenemos un Sonic Fill 2. Entonces, esto es como se presenta. Es la pieza y diferentes componentes. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es agarrar la pieza del Sonic Fill y vamos a activarla con nuestro pedal. Entonces, al activar también vamos a retrasar más este nivel de contracción y vamos a hacer que esta resina compuesta salga de manera fluida. Y al nosotros quitar esta activación, se vuelve moldeable como una resina compuesta. Una maravilla, porque puede entrar hasta abajo.
y va a cumplir con todo eso que nos preocupaba de una resina bulk fill. ¿Qué indicaciones tenemos como restauraciones posteriores de clase 1 clase 2? Reconstrucción de cúspides, de muñones, y muchas veces, depende del caso, también por ejemplo en la odontopediatría, después de tratar un diente con un tratamiento pulpal, podríamos colocarlo, porque tenemos 5 milímetros de curado. ¿Ok? Entonces, estas son algunas de las diferencias entre técnica convencional, en una técnica de sándwich, por así decirlo, o en una técnica de 2 capas, o en una simple técnica de una sola capa. Ya con el Sonic Fill 2, que aquí lo vemos, bajamos ese nivel de estrés, tenemos una integración nueva que es más fluida y que luego, al ser compuesta, tiene una mejor manipulación y adaptabilidad. Perdón. Y al tener una buena integración marginal y un menor estrés a la contracción, como vemos comparadas con otras resinas bulk fill, va a ser, pues, tenemos un material ideal o encontramos otro material ideal. Entonces, esta es alguna de las indicaciones o al usar que nos bajamos esta fase intermedia de contracción. ¿Ok? Estos son algunos de otros artículos que ya vimos ahorita, que nos hablan, voy un poquito más rápido para alcanzar a ver casos y alcanzar a cubrir todo esta hora. Entonces, cuando se compara con otros tipos de resinas bulk fill, vemos que tiene una menor capacidad de contracción. Eso es una superventaja. Este es otro de los artículos que nos marca la casa comercial. Entonces vamos a verlo, por ejemplo, en un tipo 2. Tenemos una cavidad clase 2 en un segundo molar primario. ¿Okay? Entonces, lo que queremos ver, y otra cosa que nos preocupa, es que llega al fondo sin dejar algún tipo de gap o algún espacio. Entonces vemos cómo se adapta perfectamente y cómo llega al fondo de la cavidad. Y dice, sí, bueno, esto es un tipo 2. Ahora vamos a verlo en la vida real. Entonces, listo, se fotocura y tenemos. Entonces, esto es en un paciente. Ahí es donde estamos con el dique, ya tenemos la cavidad y empezamos a colocar, si ven en el espejito, y listo. En cuestión de segundos, tenemos la cavidad rellena. Y tenemos, al ser excelente sellado y al tener una excelente manipulación, lo que aquí podemos hacer es colocarlo de buena manera y tener una buena anatomía y tener una buena manipulación sellada. Vamos a ver diferentes casos clínicos de Diet Flow y Sonic Fill. Entonces, este es uno que nos marca la casa comercial, en donde se colocó, se curó y el pulido. Es importante que nosotros, fotocurar el Sonic Fill, lo llevemos por fotocurado por diferentes áreas. Un área vestibular y un área oclusal o palatina, donde estamos colocando el Sonic Fill. Entonces, este es otro caso donde se colocó un retenedor de manera indirecta con el Diet Flow. ¿Qué nos vamos a ahorrar ahí? El adhesivo. ¿Okay? Se colocó el Diet Flow y posteriormente, aquí de manera indirecta, se lleva, ya se grabó, ya se preparó el esmalte, pero nos saltamos el paso del adhesivo y se fotocura. Y listo. Entonces, estos tres elementos, el pincel, el Westcott y nuestra espátula son lo que vamos a utilizar, por ejemplo, al menos yo, en un paciente infantil. Y así es como viene la pieza del Sonic Fill.
Viene su compul, viene su pieza y su adaptador. La conectamos y ven que vienen diferentes velocidades. Yo sugiero cuando vamos empezando con la velocidad número 3, ni 5 ni 1, sino la 3. Y ponemos el compul. Es importante, obviamente, quitar el agua de tu unidad cuando lo vayas a colocar. Entonces, aquí una cavidad clase 1, tipo de black. ¿Cómo utilizamos el diode flow? El diode flow lo podemos utilizar en este caso como base. Lo llevamos a todas partes. Y fotocuramos. Y luego colocamos nuestro Sonic Fill. Muy sencillo y muy rápido de hacer. Acuérdense que tenemos hasta 5 milímetros para colocarlo en bloque. Lo adaptamos bien, aunque ya con la misma pieza lo puedes adaptar perfecto. Y le damos su anatomía en 3 sencillos pasos. Y al ser tan manipulable, mucho más fácil de colocar. Y listo. En 3 sencillos pasos tenemos nuestra clase. Entonces, en diferentes casos clínicos, por ejemplo, esto es en un 26, que teníamos una lesión de caries, y vamos a utilizar aquí el Sonic Fill y el diode flow. Se realiza la cavidad, y se va a colocar el diode flow como sellador del segundo premolar y del primer premolar, y vamos a colocar como base. ¿Okay? Preparamos el diente, antes colocamos el diode flow como base, grabado selectivo, limpiamos, colocamos adhesivo en 2 fases, este fue el OptiBond, el FL, que tenemos el primer y el adhesivo, colocamos nuestro sellador de diode flow en los premolares y nuestro Sonic Fill. Y pulimos, y tenemos una restauración exitosa en poco tiempo. Y que es lo máximo que vemos en la radiografía, que tenemos un perfecto sellado. Entonces, Sonic Fill para una restauración back to back en un paciente pediátrico. Este es un caso de la doctora Paulina López Flores. Entonces, vemos ahí la lesión en el 6.4 y 6.5 en distal y mesial. Y lo que más me gusta es en la radiografía abajo, a su mano izquierda, que vemos cómo se ve perfectamente obturado. Este es otro caso de una lesión en un 84 distal y vamos a colocar el Sonic Fill en el 84 distal y el diode flow como sellador en el 85 plus. ¿Okay? Entonces vemos ahí la cavidad sellada, se coloca y listo, y tiene un perfecto terminal. Y este es otro caso de la doctora Sandra Pérez, igual en una cavidad clase 2, un 64 distal, y se ve cómo sella perfectamente en el fondo de la cavidad. Y este es en un paciente, otro paciente pediátrico, un paciente infantil de 13 años, en un 46 mesial, colocamos una base, en este caso una base de ionómero de vidrio, y vemos la restauración perfecta. Entonces nos quitamos de cualquier tipo de pensamiento de que no va a llegar hasta el fondo de la cavidad, de que no vamos a poder dormir porque no sellamos bien, que el paciente va a tener sensibilidad postoperatoria por no tener un buen sellado, y tenemos una restauración exitosa. Para concluir,
y tener preguntas. Me gustaría agradecerles por su tiempo y terminar con esta frase: todos los caminos te llevan a Roma. Podemos llegar a Roma en tren, en moto, en autobús, caminando. Todas vas a llegar. Lo importante es cómo llegar y en qué tiempos llevar. Muchísimas gracias por su atención. Espero haya sido de gran aprendizaje esta plática y que haya sido amena. Y muchos saludos a todos y quedo pendientes a sus preguntas.